Ahora sí, jóvenes, ¿cómo están? Buenas noches, gusto verlos. Me disculpa por la demora. Buenas noches, doctor. Buenas noches, doctor. Buenas noches a todos. Gusto saludarlos. Hoy día tenemos nuestra segunda sesión de, de acuerdo a la programación o a la planificación que tenemos. Entonces, bienvenidos a nuestra segunda sesión del módulo de argumentación e interpretación jurídica. En la primera sesión, ustedes, la que vimos ayer, aprendimos nosotros y vimos también de manera justificada que decidir no es lo mismo que justificar, ¿sí? También trabajamos en poder mostrarles que hay una distinción en lo que significa la aplicación, la interpretación y la argumentación. Además también trabajamos y vimos la conceptualización de lo que son casos fáciles como los que son casos difíciles y generamos una pequeña diferenciación entre justificación interna y justificación externa. Hoy día, en esta noche, vamos a dar un paso adicional, un paso más allá. Ya, ya sabemos nosotros también, en base a la conceptualización de anoche, que una decisión necesita razones, ¿sí? Entonces ahora nos vamos a empezar a preguntarnos cómo evaluamos la calidad de esas razones. ¿Qué criterios nos permiten decir que una argumentación es racional, que una argumentación es coherente, que una argumentación es persuasiva, que una argumentación es garantista o correctamente apoyada en precedentes, ¿no? Y eso lo vamos a hacer a través del estudio de 5 teorías de la argumentación jurídica contemporánea. Alexis, Perelman, McCorney, Atienza, Ferrajoli como los principales. Pero la idea no es que estudiemos a estos autores como una lista de nombres y definiciones. Quiero que nosotros lo veamos a estas teorías de estas personas como unas herramientas, ¿ya? Y, y esto nos va a permitir ver que cada autor en realidad nos va a entregar como un lente distintivo, un lente distinto, 5 lentes en este caso, para poder revisar una sola sentencia, ¿no? Esa es la idea de esta noche. Por eso la vamos a hacer de una manera diferente, tal vez, esta clase, porque si nos quedamos a leer las 5 teorías, nos vamos a tirar más de 3 horas y ustedes se van a aburrir y seguramente no vamos a ir entendiendo. Va a ser una clase más práctica que teórica, ¿ya? Porque la idea, como les vuelvo a repetir, es que no le estudiemos a estos autores como nombres o como definiciones, sino que nosotros veamos sus teorías como una herramienta, y veamos como que cada autor nos entrega un lente distinto, diferente para poder revisar una sentencia. Es decir, vamos a tener una sentencia y vamos a tener 5 lentes para poder analizarla, ¿ya? Esa es la planificación, esa es la idea para esta noche, de esa manera queremos ir avanzando. Pongámonos en contexto, ¿dónde estamos dentro de este módulo? En la sesión de ayer, como les decía, partimos nosotros de una pregunta central. Y esa pregunta central era, ¿dónde está el problema argumentativo? ¿Sí? Hoy la pregunta cambia. Hoy la pregunta va a ser, ¿con qué criterio nosotros evaluamos la respuesta que ofrece el jurista? Y ya en la última sesión de mañana nos vamos a preguntar cómo construimos nosotros concretamente una interpretación constitucional y cómo justificamos restricciones, proporcionalidad y ponderación. Yo, por ejemplo, si hoy día vamos a pasar de dónde está el problema al con qué criterio evaluamos nosotros la respuesta. Ese salto, el que se va hoy día en esta sesión número 2. Si yo les pregunto, ¿será que se acuerdan ustedes cuál era la diferencia entre justificación interna y externa que vimos ayer? Sí, doctor, ¿Alguien? la justificación interna es, bueno, es
como el denote del problema y la externa es el por qué, o sea, buscar otras normativas que digan el por qué. Correcto, correcto, Yolanda. Eh, la interna, cuando deriva de premisa, y la interna, ¿por qué debemos aceptar esa premisa? Muy bien. Entonces, con esa base es que vamos a plantear el problema que justifica estudiar estas 5 teorías contemporáneas que hoy día nosotros empezamos a ver. Para eso voy a hacer una pregunta de apertura, ¿ya? Para que podamos ir ubicándonos también. A ver, imaginémonos que hay 2 jueces, cada uno de ellos recibe exactamente el mismo caso, ¿ya? Ambos, los jueces citan la Constitución, ambos citan leyes, citan jurisprudencia, pero sin embargo llegan a conclusiones diferentes. El juez A afirma que debe protegerse el derecho X. El juez B afirma que en estas mismas circunstancias debe prevalecer el derecho Y. ¿Ya? Entonces llegan, en el mismo caso, con las mismas normas, a conclusiones diferentes. Los dos tienen normas, los dos tienen citas, los dos tienen una conclusión, entonces distinta, lógica. En este caso, ¿cómo nosotros determinamos o cómo ustedes creen que podríamos determinar cuál argumentación es mejor? ¿Qué mecanismos podríamos utilizar para determinar cuál argumentación de los jueces, que son distintas en un mismo caso, es mejor que la otra? ¿Cuál creen ustedes? ¿Contamos artículos? ¿Contamos precedentes? ¿Vemos quién escribió más páginas? ¿O ustedes creen que debe haber otros criterios para poder determinar cuál argumentación es mejor? Doctor, si me permite, Rubén, sí, adelante, sí. Rubén. Bueno, pienso que hay que tomar en cuenta, pero muchos factores en este caso, ¿no? Por ejemplo, lógicamente ambos jueces no comparten la misma corriente, digamos, jurídica, o no tienen la misma forma de interpretar la norma, ¿no? Y también ¿cómo se dice? El asunto de las pruebas. Para un juez puede ser tal vez más creíble, pero para el otro juez tal vez no es suficiente, ¿no? O no es tan relevante. Entonces, o tal vez en algún lugar, digamos, si el juez, por ejemplo, está en La Paz, por decir, ¿no? Y el otro juez está aquí en Cobija, entonces ambos tal vez tienen una forma de ver así, como se dice, con precedentes diferentes, ¿no? Dependiendo al lugar en lo que ellos se encuentran, porque la misma realidad de así, de cada lugar es pues diferente, ¿no? Entonces, ellos tendrían que primero, ¿cómo se dice? Eh, o sea, no sé cómo explicarlo, pero a No, pesar, está bien. digamos, que ambos jueces son bolivianos, ¿no? Pertenecen tal vez Ujú. a la misma forma de haberse formado y demás, pero mire, nos dice que no tienen el mismo resultado. Entonces, yo pienso que está en el razonamiento justamente, ¿no? Entonces, en la Ujú. forma de que ellos entienden el razonamiento, ¿no? Lógicamente, ambos van a buscar lo que es justo, ¿no? Una forma de definir, pero está, yo pienso, justamente en el razonamiento y en el cómo explicar, cómo justificar, por decirlo así, doctor. Bueno, hasta ahí llegué. Gracias. Correcto, Rubén. Doctor, si me ¿Algún colega permite, más? Fabio. eh, doctor, buenas noches a todos. En realidad creo que cuando dos jueces bajo la misma lógica eh, se respaldan, sus fallos respaldan en base a la Constitución, las leyes y los hechos y las pruebas, creo que lo más importante que se debe analizar son, en estos dos casos, personalmente creo que se debe analizar la calidad de las razones, ¿entiendes? La coherencia interna,
creo que es importante también poder ver la consistencia lógica de esa argumentación de cada uno de ellos, la pertinencia normativa, porque puede ser que tengan mucha base normativa, pero que no correspondan al punto en cuestión. Entonces hay que ver esa situación, si la pertinencia normativa corresponden a los hechos, consistencia lógica, pertinencia normativa, y si esas normas se adecúan a los hechos, digamos, adecuación a las consistencias mismas de los hechos, ¿no? Y principalmente la razón de los principios. Yo creo que el criterio de razonabilidad va a ser el que va a balancear cuál ha aplicado mejor la norma, cuál fallo está más sustentado, tiene una argumentación jurídica más eficiente y efectiva para la resolución del caso, doctor. Correcto, Fabio. Gracias. Justamente va por esa línea. En este caso, donde dos jueces que tienen un mismo caso y utilizan las mismas herramientas, constitución, leyes, jurisprudencia, pero con conclusiones diferentes, para que nosotros podamos determinar cuál argumentación es mejor, no basta con analizar quién cita más normas, sino debemos evaluar la calidad de las razones. Una argumentación no es mejor porque sea más larga. Necesitamos nosotros criterios para controlar las razones. Y eso es lo que vamos a estudiar a través de las 5 teorías que hoy día nos presentan estos autores. ¿Ya? Ver de Doctor, qué manera, ¿sí? disculpe, esto tiene que ver con la sana crítica, ¿no es cierto? Sí, De sí, no, cómo correcto. los jueces justamente tienen que aplicar toda la experiencia que han ido adquiriendo y no solamente la experiencia académica y profesional, sino la personal y que esto directamente se aplica con la sana crítica. ¿Es así, doctor? ¿O me equivoco? Sí, sí tiene que ver con la sana crítica, pero en realidad lo fundamental está en saber utilizar criterios que nos permitan controlar las razones, porque a partir de ahí la calidad de las razones que nos permiten argumentar es la que nos va a llevar a una mejor argumentación o decisión. Pero sí forma parte también del hecho de cuando decimos nosotros criterios para controlar razones, también nos estamos refiriendo a la sana crítica que tienen los jueces. Y en realidad eso es lo que vamos a estudiar hoy día, eso es lo que queremos ver con la teoría que vamos a ir tocándolas. Y como yo les decía al principio, estas teorías no la queremos nosotros estudiar o no la queremos ver como nombres, como definiciones, sino yo quiero que ustedes las vean como herramientas, ya como herramientas que les van a entregar a ustedes 5 lentes distintos para revisar una sentencia, ¿ya? Van a tener 5 visiones para analizar una sola sentencia, ¿ya? Y es por eso que vamos a cambiar la forma de manejar esta clase y le voy a ir explicando en unos minutos más de qué manera vamos a ir avanzando para no hacerla aburrida, porque esto es teórico prácticamente al analizar o estudiar teoría. Entonces, ¿cómo vamos a ir manejando esta situación? Queremos nosotros que ustedes aprendan las teorías de Alexis, bueno, al terminar la noche, ¿no? Que aprendan a explicar con sus propias palabras, con su propia experiencia, que les va a dar una práctica que les voy a plantear, lo que aporta Alexis, Perelman, McCorney, Atienza y Ferrajoli, en primer lugar. Segundo, nosotros queremos también que ustedes puedan distinguir qué pregunta principal formula cada enfoque. Porque cada enfoque, tanto de Alexis, de Perelman, de McCorney, de Atienza y Ferrajoli, tienen una pregunta o un enfoque distinto, ¿ya? Y tercero, me interesa que ustedes puedan comprender el uso argumentativo del precedente, del ratio decidendi, ¿ya? Y a partir de ahí aplicar las teorías o estas herramientas a un caso constitucional
concreto. No, no es mi idea, ni queremos que en esta sesión ustedes memoricen páginas de teoría. No quiero presentarles las teorías y quedarme hablando 3 horas de las teorías, porque sería fácil agarrar, leerla y presentársela a la teoría. Me interesa que frente a una sentencia ustedes puedan decir, aquí falta racionalidad, aquí hay un problema de coherencia, aquí la cita de precedentes aparente, aquí el poder no justificó adecuadamente sus límites. Ya eso es lo que nos interesa y esa es la ruta que hemos planificado para estas casi 3 horas o 2 horas y media de clase. ¿Ya? ¿Para qué sirven estas teorías? Nosotros podríamos cometer un error y pensar que estas teorías son únicamente filosofías del derecho. ¿Ya? Sí, la teoría de la argumentación es una rama de la filosofía de carácter interdisciplinario que estudia la forma en que se obtienen y se presentan conclusiones a través de la lógica, es decir, mediante premisas. Y lógicamente incluyen el arte y la ciencia del debate civil, el diálogo, la conversación y la persuasión. Entonces, esto nos muestra que estudia las reglas de la inferencia, la lógica y las reglas procedimentales también, tanto en el mundo real como en sistemas artificiales que son creados. Entonces, esto nos muestra que la teoría de la argumentación, o las teorías de la argumentación, incluyen el debate e incluyen la negociación también, los cuales están dirigidos a alcanzar conclusiones que sean de mutuo acuerdo aceptables por todas las partes. Pero también incluye el diálogo erístico, es decir, una rama del debate social en el cual la principal motivación es la victoria sobre el oponente. Entonces, por eso hablamos de arte y ciencia, ¿ya? Porque es un medio por el cual algunas personas también protegen sus creencias o sus propios intereses en un diálogo racional, ¿ya? O durante el proceso de argumentación o defensa de ideas. Y la argumentación es usada en todos los juicios para probar también o refutar la validez de ciertos tipos de evidencia. Estos estudiosos de la argumentación que vamos a ver estudian las racionalizaciones post, mediante las cuales un individuo puede justificar decisiones que originalmente pudieron haber sido realizadas de forma irracional. Y vamos a ver cómo. Históricamente, desde la antigüedad, la argumentación ha sido objeto de interés en todas las áreas donde se practica el arte de hablar y el arte de escribir también de manera persuasiva. Y en la actualidad, el estudio de la argumentación ha tenido mayor vigencia debido a la gran influencia en realidad que los medios de comunicación tienen ya sobre la sociedad. Y esta influencia se manifiesta en el planteamiento de estrategias argumentativas para convencer a un público acerca de ciertos valores, para convencer a un público de ciertas ideas, ya desde temas relacionados con publicidad o el pensamiento político. Entonces, la principal motivación del estudio de argumentación es eso, en establecer si el razonamiento planteado es verosímil. Es decir, si quien es objeto de la argumentación estaría dispuesta a aceptarla. Un argumento no es solamente la afirmación de algunas opiniones, ni tampoco simplemente es una disputa, sino son intentos de apoyar opiniones con razones, ¿ya? Entonces, argumentar es importante, ¿ya? Porque, y sobre todo la teoría de la argumentación se ocupa de esa elaboración y el análisis de modelos normativos para la argumentación. Y ahí nos van a ayudar las teorías. Es decir, de propuestas más o menos sistemáticas y comprensivas para poder distinguir y saber manejar entre la buena y la mala argumentación. Y estas teorías que vamos a ver hoy día son teorías nuevas, de reciente aparición. Pero hasta el momento en realidad no existen también métodos experimentales propios sobre el qué es argumentar bien y su relación con los temas tradicionales de la filosofía de justificar. Si bien la labor filosófica consiste en producir y evaluar argumentos, los estudios sobre argumentación todavía son una propuesta metodológica por ahora. Entonces,
Estas teorías nos van a proporcionar criterios para poder analizar cómo se justifican estas decisiones. Ya nos van a permitir detectar defectos, arbitrariedades, incoherencia, persuasión vacía, falta de garantía o uso incorrecto de los precedentes. Y por último, como les decía al principio, nos van a funcionar como diferentes lentes, en este caso 5 lentes, para revisar una misma sentencia. Esa es la base, por eso es que queremos trabajar con estas 5 teorías que son fundamentales para que nosotros podamos ir entendiendo y planteando con una mejor visión el uso de estas teorías como una herramienta que nos permita entender. ¿Alguna consulta hasta aquí, jóvenes? ¿Alguna duda? Yo solo quería dejarles esto como una introducción. Yo ya les decía al principio que... un segundito, creo que... ¿Me salí o no me salí? Doctor, no. Así No, salió. me salí de la página, ¿no? ¿Se salió, no? Pues está bien, no hay Sí. problema. Yo quería plantearle una metodología diferente. Esta introducción nos muestra lo que queremos nosotros, cómo queremos que ustedes manejen estas 5 teorías, pero no de un punto de vista teórico, sino de un punto de vista práctico. Yo por eso les voy a plantear una práctica que va a empezar de ya, desde ahora. Pero quiero ver cómo la puedo meter aquí. La clase de hoy va a ser netamente práctica. Aquí está, ya la encontré. Y la vamos a compartir. Aquí está. Quiero que hoy día nosotros trabajemos. Ven en pantalla, ¿no? Sí, doctor. Sí, doctor. Se ve, ¿no? Quiero que esta clase se convierta en un taller virtual individual. Y este taller individual consta de 3 retos fundamentales. ¿Ya? El primer reto, bueno, los 3 retos van a trabajar sobre el PowerPoint que ya lo tienen en la plataforma y una guía también, que se la voy a subir igual aquí al chat, pero está en la plataforma ya del módulo que ustedes pueden ingresar y lo tienen ahí a disposición, ¿ya? La idea es que ustedes no trabajen en memorizar las teorías, ¿ya? Lo que quiero es que aprendan a utilizarlas, las teorías, para analizar la calidad de una argumentación jurídica, ¿ya? La idea de estos 3 retos es eso, revisar una parte y resolver un problema jurídico, pero bajo ese fin de analizar la calidad de la argumentación jurídica y convertir estas teorías en una herramienta. Después que cumplan estos 3 retos, ustedes me deben entregar un documento único con las respuestas a los 3 retos que les estoy planteando. Ese documento único, que será en Word o en PDF, como ustedes lo trabajen, deberán subirlo a la plataforma, ¿ya? De la asignatura. Y ya está. La consigna ya está en la plataforma, pueden revisar y la van a encontrar ahí también este mismo documento. ¿Cuál es el primer reto? El reto 1. En este reto no les voy a pedir que estudien todos los autores. Les voy a plantear, o le estoy planteando un problema. Estoy planteando una decisión. La decisión es la siguiente. Se sanciona al estudiante porque sus críticas en redes sociales afectaron al prestigio de la universidad. La universidad tiene competencia para sancionar y la libertad de expresión no es absoluta dentro de la universidad. Por tanto, corresponde la suspensión del estudiante. Esta es la decisión de la universidad. Sobre esta decisión, yo quiero que ustedes, antes de estudiar las teorías, antes de revisar las teorías que ya están en la plataforma, no las revisen todavía, sino en función a lo que vimos hasta ahora en tema de argumentación, ustedes respondan a las siguientes consignas. Primero,
En esta decisión, quiero que me determinen cuál es la conclusión. Segundo, que en esta decisión me determinen cuáles son las razones utilizadas por la autoridad. Tercero, que me identifiquen 3 debilidades que ustedes encuentran en esta argumentación, en esta decisión. Cuarto, que ustedes me expliquen de qué manera tendría o debería explicar mejor la autoridad. Y las 5 consignas, la quinta consigna, ¿ustedes consideran suficientemente justificada la sanción? Y si la consideran, ¿por qué? Y si no, ¿por qué también? Máximo, estas consignas, estas 5 consignas, en una página. Pero el primer reto no acaba acá. Después que ustedes me respondan estas 5 preguntas, estas 5 consignas, quiero que revisen el PowerPoint que está en la plataforma y que va a estar también en unos minutos aquí en el chat. Quiero que revisen el PowerPoint y solamente me lean los temas relacionados a Alexis, a Perelman y a McCormick. Hay una guía de las 3 teorías que se las voy a entregar a ustedes, ¿ya? Y la presenta esa guía a Alexis desde la racionalidad y pretensión de corrección, a Perelman desde la audiencia y adhesión razonada, y a McCormick desde la consistencia, coherencia y consecuencia. Una vez que ustedes analicen esas guías, esas diapositivas, en el PowerPoint y en la guía que va a estar a su disposición, recién completen el trabajo. Y aquí 3 preguntas que deben completar. ¿Qué preguntaría Alexis sobre el caso anterior? ¿Qué preguntaría Perelman? ¿Y qué preguntaría McCormick? Ese sería el primer reto. Aquí no tienen que explicar nada de la teoría, solamente analizar la primera parte, esa decisión, esa argumentación. En base a esa argumentación o a esa decisión, responder estas 5 consignas. Luego, recién revisar un poquito a Alexia Perelman y a McCormick en función a las diapositivas que les voy a entregar. Después de leerla, esas diapositivas, tomando en cuenta la racionalidad de Alexis, por decir, el tema de la decisión razonada de Perelman, la consistencia de McCormick, la coherencia y consecuencia de McCormick, ustedes completen el trabajo dando 3 preguntas que deberían realizar cada uno de ellos respecto a la decisión tomada por la universidad, sin explicar ninguna teoría. ¿De acuerdo? Preguntas, jóvenes, en este primer reto. ¿Está clarito? Buenas noches, Doctor, doctor. En cuanto a tiempo de entrega, disculpe la pregunta. Todavía este es el primer reto. Quiero terminar los 3 y ahí nos ponemos de acuerdo el tiempo. Primero veamos si está claro. ¿Está claro? ¿Lo entendieron, no? Está bien, doctor, gracias. ¿Sí? Está claro. Acá no hablamos todavía de teorías, solamente analizamos y después de hacer el análisis nos vamos a esos 3 teóricos, esas 3 teorías, Alexis, Perelman y McCormick, y vemos qué ellos preguntarían respecto a esa decisión. El segundo reto. El segundo reto ya nos ponemos nosotros de juez, cambiamos la dinámica. ¿Ya? Y partimos de un caso. Aquí, en el segundo reto, un estudiante, el caso, tiene que ver con un estudiante que acumula 3 inasistencias consecutivas. Ya, el reglamento de la universidad establece que 3 inasistencias consecutivas producen la pérdida del derecho al examen. Sin embargo, el estudiante o la estudiante demuestra mediante documentación que estuvo hospitalizada durante esos 3 días. Pero a pesar de eso, la autoridad rechaza la solicitud y dice claramente que el reglamento se debe respetar y se debe aplicar a todo por igual. El caso. Primera pregunta. Si usted fuera juez, pongámonos en la posición del juez, ¿confirmaría o revocaría esta decisión? Pero hay una condición. No puede responder usted, la revoco porque es injusto, o la confirmo porque así dice el reglamento. Quiero que esa respuesta que ustedes me van a dar la realicen en función a una conclusión más 3 razones. ¿Ya?
respondan a esa respuesta, a esa pregunta, pero a partir de esta estructura. Su conclusión diciendo sí, la revoco por esta y por 3 razones. O la confirmo por esta y por esta razón. 3 razones. Una vez que usted termine de realizar su confirmación o la revocatoria de la decisión, es decir, su conclusión más las 3 razones, ya sea confirmando o revocando la decisión, quiero que se vaya otra vez al PowerPoint y pueda leer lo que dice Atienza y Ferrajoli. En Atienza va a encontrar usted 3 planos: el formal, el material y pragmático, y la idea de que motivar no equivale simplemente a citar. En Ferrajoli va a encontrar las preguntas sobre competencia, procedimientos, derechos, normas superiores y garantías. Una vez que usted lea Atienza y Ferrajoli, responda. Recién, ¿qué problema formal o pragmático encuentra en esa decisión en función a los 3 planos de Atienza? Y en función a los derechos y garantías, normas superiores de Ferrajoli, responda qué límite, derechos o garantías debería considerar la autoridad para tomar esa decisión. Después de responder estas 2 preguntas, usted me indica si mantiene su primera decisión o la modifica con una breve explicación. ¿Está claro, jóvenes, el segundo reto? Sí, doctor. Está claro, ¿no? Ya. Y por último, hasta aquí ya hemos analizado, fíjense, los 5 teóricos. En el primer reto, en base a este caso, al caso de la sanción del estudiante, hemos estudiado a Alexis, Perelman y McCormick. En el segundo reto, en el caso de las 3 inasistencias, estamos analizando a Atienza y Ferrajoli, ¿sí? Y para cerrar, quiero utilizar las 5 teorías. Y quiero que lo utilicemos en base a este desafío final. Un caso. Una universidad sanciona a un estudiante con suspensión de un semestre por crítica a la gestión institucional. El reglamento prohíbe conductas que afecten al prestigio institucional. ¿Ya? La resolución reproduce ese artículo y afirma que la publicación dañó la imagen, pero al mismo tiempo no analiza la libertad de expresión ni explica por qué esa sanción concreta resulta necesaria. Y aquí viene la pregunta. De las 5 teorías que vimos anteriormente, ¿cuál usted considera más útil para analizar este caso y por qué? Ojo, que la respuesta no puede ser una sola. Pueden ser 2 teorías. Pueden ser, no nos olvidemos que le he dado 5 lentes para que puedan analizar. Entonces no existe una respuesta correcta, única correcta. ¿Ya? Lo importante y lo que me interesa va a ser la justificación que ustedes den. Entonces, en este reto, el último reto, el desafío final, tienen un caso, una decisión, y quiero que ustedes, de las 5 teorías estudiadas, vean cuál es más útil para analizar este caso y por qué. Me interesa, vuelvo a repetir, la justificación, es decir, el por qué han tomado ustedes esa decisión. Pregunta, jóvenes, ¿está clara esta tercer reto? ¿No hablan? ¿Están claros? Carlos, Omar, María, Modesta, Marco, David, Enrique, Sí, doctor. Daniel. Estamos craneando. Doctor, buenas noches. Sí, doctores, que estamos craneando, dijo el compañero. Mira, ¿Están Está ¿Están claro, craneando cómo responder? está clara las preguntas, doctor. Exactamente, doctor. Ya. Estamos Entonces, avanzando ya en la tarea. este ejercicio nos va a permitir, para empezar tiene puntos, vale 10 puntos. No olvidemos que dijimos que las prácticas en clase valen 10 puntos, entonces vamos a hacer sus 20 puntos. Pero nos va a permitir entender las 5 teorías.
¿ya? Y una vez terminemos, vamos a explicarle a cada una de ellas de manera más breve, porque ustedes ya van a tener toda la base, que hay que darme 3 horas hablándole de cada una de las historias, ¿de acuerdo? Ahora, metodológicamente, o por un tema metodológico, la consigna, las preguntas y el taller está en la plataforma. Ya ustedes tienen acceso a la plataforma, ingresen y me las responden ahí, porque ahí les voy a calificar. No en mi correo como anoche, fue un error mío, que lo voy a corregir seguramente en el transcurso de hoy o mañana, ¿ya? Pero además, se las voy a poner ahorita aquí en el chat para que ustedes puedan tener el material para analizar la historia y también la consigna o estos 3 retos para que puedan hacer el trabajo. Ahora el tiempo, ¿cuánto tiempo ustedes creen que necesitan? 1 hora y media, una Doctor. hora, doctor. Lo que Un queda de día. clases, doctor. 24 horas. Yo creo que el Sí, horario doctor, de por clase, favor. doctor. Son las Doctor, 19:45. Ya, yo voy a estar conectado aquí sin moverme. Cualquier consulta voy a estar a sus órdenes. Y tenemos 2 horas, ¿está bien? Ok. Muy bien. Entonces, Doctor, Adelante. Pueden entrar a la plataforma y mientras tanto la voy a ir subiendo ahí Doctor, puede ser al 2 chat. horas y media, doctor, es que tal vez hay inconveniente para el envío, por favor. Démonos 2 horas y de ahí una vez pasada cada hora yo voy a estar, cada 20 minutos voy a estar consultando cómo avanzamos y vamos a ir midiendo los tiempos. Pero por ahora 2 horas, ¿está bien? Está bien, doctor. Gracias. Muy bien. Voy a subir ahorita también a la plataforma y pueden ingresar a la plataforma. Y voy a subir también aquí al chat. ya, doctor, tomar en cuenta que algunos compañeros son más ligeros y le saben más a la tecnología y otros somos un poco lentos, chamboneamos y hasta eso también demoramos más que otros compañeros. Ya no se preocupe, está difícil. Doctor, Sí, doctor, por favor, nos amplía el tiempo. No se preocupe. Buenas noches, revisando la plataforma, no lo encuentro. ¿Lo subió o recién lo va a subir? No, ya está. De esta forma lo voy a subir aquí ahorita. Sí, igual a mí no me sale en la plataforma, solo los temas. No, están los temas, dice sesión 2, fíjense. Sesión 2, taller, sesión 2 práctico, dice. Sí, está cargado en la plataforma. Sí, está cargado en la plataforma, doctor. Sí, y Tienen también que está aquí ingresar como indicó el doctor. y también está aquí en el chat. Tienen la sesión, las diapositivas y tienen una guía de lectura en PDF, ya que es la base para que ustedes puedan responder a las consignas. Y está en el chat también está. Solo que se lo puse, creo, voy a poner en PDF. Listo, jóvenes, a trabajar. Y estoy aquí yo conectado a sus órdenes. No me voy a mover de acá, ¿ya? Y también en el WhatsApp. Doctor, una consultita. Sí, dígame. Doctor, disculpe, Sí. hay reto 1, reto 2. ¿De cada reto es una sola plana, doctor? No. Ah, ya. Lo ideal sería una sola plana, ¿no? Para no la hagan tampoco tan extenso. Ya, doctor. Gracias. ¿Ya? Son 3, pero no se olviden. Son reto 1, reto 2 y la final. Ya, gracias. En la final son la análisis de las 5 teorías. Una preguntita, apreciado doctor. ¿El Sí, don trabajo, David. el trabajo debemos enviarlo en Word o en PDF? En Word o en PDF, como gusten, pero a la plataforma. Ah, ya, perfecto, doctor. No a mi correo, a la plataforma, porque ahí lo voy a corregir. ¿La hora límite, doctor? Por ahora nos hemos puesto 2 horas. Son las 19:40, son las 19:08 menos 20. Nos vemos a las 9:30. 9:30.
Ya, doctor, Sí, perfecto. y Muy ahí, pero amable. cada Gracias. 30 minutos voy a estar conversando con ustedes. Ya, doctor, muy amable. Muchas gracias. Doctor, disculpe, buenas noches. Sí, Alex, buenas noches. Una consultita, ¿podemos realizarlo a mano y hacerlo, Pueden, ponerlo en pu- PDF y enviarlo? pueden, ningún problema. Ah, ya. Está bien, gracias. ¿Cómo están, jóvenes? ¿Todo bien? ¿Sin problemas? Con mucho problema. ¿Qué Craneando problema, más, Yesenia? doctor, ¿Qué empleando está un poco el sudando? cerebro. Ustedes son capos para analizar sentencias. Cualquier cosita estamos aquí, no me voy a mover. ¿Cómo están, jóvenes? ¿Primer reto vencido? Detallando cosas, doctor. Sí, doctor. Muy bien. La segunda parte del reto, doctor, ya por el reto 2 ya. Muy bien, muy bien. Vamos, Estamos con el adelante, primero hermanos. todavía. Sí, Ahí vamos despacito. Doctor, hola, sí, doctor. Rubén, diga. Sí, doctor. Sí, ¿sabe qué? Estoy ya entrando al reto 3. Ya. Y en este asunto hay un autor que prácticamente tiene una postura bien, ¿cómo se dice? Con nuestra constitución. Entonces, eh, por ahí estoy yendo, doctor. ¿Estoy bien o no tanto? Está bien, está bien. No ve, porque es una postura más garantista y todo eso, ¿no? Sí, Justamente sí. lo que hemos hablado ayer Sí. también, ¿no? ¿No? Entonces, Ujú. ya, doctor, entonces vamos bien. Perfecto. Gracias. Rubén, pero no se olvide también que en el desafío final de las 5 teorías, usted me dice que se está enfocando en una. Me interesa a mí la justificación que usted va a dar también, ¿no? Es fundamental ahí. Ya no se olvide eso. Y está bien, doctor. Doctor, adentrando al reto 3, podemos escoger cualquiera de esos autores, ¿no? Sí, sí. Justamente Muchas son gracias. 5 lentes. Son 5 lentes. De Ujú. las 5 teorías estudiadas, ¿usted cuál considera más útil para poder analizar este caso, no? Y como les decía, no Mm, existe una respuesta única como está ahí en la consigna. Lo importante es cómo usted la justifica. Ya, doctor. Doctor, tengo una duda. Sí, David, dígame. ¿Podemos subirlo en 3 diferentes archivos o en un solo uno? Lo ideal sería uno, ¿no? Pero no hay problema. Le va a permitir la plataforma. No hay ningún problema. Ya. Ok. ¿Ya? Doctor, buenas noches. Por favor, ¿puedes revisar la plataforma si subió mi trabajo? Buenas noches. Ok, ya está revisando. ¿Cómo van, jóvenes? He visto que varios ya han enviado, han terminado. Doctor, buenas noches. Yo recién estoy resolviendo las dos. No, no, tranquilo. Me falta Tranquilo. la 1, doctor. Listo, doctor, lo acabo de enviar. Doctor, buenas noches. ¿Podría revisar si le llegó mi trabajo? A ver, Paula, voy a revisar. ¿En qué grupo está? Es que tengo que entrar al grupo 1 o 2. Grupo 1, 2. Grupo 2. Grupo 2. Doctor, disculpe el trabajo, lo vamos a subir directo ahí a la plataforma, ¿no es cierto? Todo a la plataforma, sino que para mí es complicado porque tengo en la plataforma grupo 1 y grupo 2. Y esos posgrados los ha dividido ustedes en función a su matriculación, creo. Doctor, ¿puede fijarse el mío? Es del grupo 1, por favor. Victoria Va a ser Alcompuerta. va a ser difícil que me fije todo porque tengo que estar entrando 1 y 2. No se preocupen, si le da que llegó es porque llegó. Ya. Doctor, buenas noches. Sí, Yesenia, buenas noches.
Doctor, un favor, ¿se podría fijar si llevo mi tarea, por favor? ¿Qué grupo está usted? Grupo 1. Grupo 1, doctor. A ver, jóvenes, buenas noches. He visto que más del 70% ya envió su trabajo. Para no perjudicar a los demás y también poder cumplir con la planificación, la aperturé la plataforma hasta las 10 de la noche. Es decir, quienes no enviaron pueden enviar hasta las 10 de la noche. Ya, pero no nos va a dar tiempo, son las 9, tenemos una hora. Y yo quisiera pedirle una media hora antes para terminar. Entonces quiero aprovechar estos 30 minutos para que podamos un poquito analizar el trabajo, ¿de acuerdo? Quienes no terminaron pueden hacerlo, tienen hasta las 10. Va a estar en la plataforma. Quienes ya terminaron, vamos a ir analizando un poquito lo que hemos trabajado esta noche, ¿de acuerdo? De acuerdo, doctor. ¿Ya? A ver, vamos a ir conversando un poquito en estos 30 minutos. A ver, antes de terminar, quiero que comprendamos a ver qué hicimos, cuál era el fin de esta parte. Si ustedes analizan los casos que trabajaron, que algunos todavía están trabajando, a primera vista les puede parecer diferente, ¿sí? Una sanción universitaria, una estudiante hospitalizada, un caso constitucional que se analiza desde diferentes autores, pero si lo vemos, todos tienen algo en común. ¿Qué es lo que ustedes encontraron en común? Fabio, don David, ¿qué encontraron en común, Pacheco, en estos tres casos? Fanny, Xenia. La palabra, doctor. Dígame, ¿qué encontraron en común en estos tres casos? Sí, doctor, aproximando un poco a su pregunta, he encontrado en común que para que se respete una decisión de una autoridad judicial que ligeramente sancionó o alguna autoridad administrativa, llámese de la universidad o de cualquier otra índole, tiene que estar demostrada y amparada fehacientemente con respaldo documental de disposiciones legales, etcétera, doctor. No se puede atribuir una sanción a una determinada persona o un estudiante mientras no se le someta o no se le dé la oportunidad de que él pueda defenderse de acuerdo a lo que manda la norma constitucional, las leyes ordinarias, etcétera, doctor. Eso me refiero a uno de los retos planteados por su señoría. Perfecto. Y no, de acuerdo. ¿Sí, Fabián? ¿Me permite? Verificando Adelante, los tres ejemplos, son ejemplos perfectos para argumentar causas a través de lo que es el formalismo extremo, que podríamos llamarlo, ¿no? Nos demuestran, por ejemplo, que no basta con, ¿cómo le puedo decir? No basta con que se identifique una norma que se pueda aplicar. No basta con tener competencia formal para usarla, sino que se requiere, doctor, una justificación racional que respete la proporcionalidad, las pruebas, los derechos afectados, los principios que nos enseña en el derecho del debido proceso, aquel principio de poder decir su verdad, de defenderse, hacer oído, ¿entiendes? De la premisa mayor a la premisa menor, por ejemplo,
el derecho al estudio que tiene el estudiante está por encima de repente de un reglamento interno. Yo pienso que lo más importante es la justificación racional, doctor. Gracias. Correcto. En los tres casos, en todos los casos, si ustedes analizan, primero había alguien tomando una decisión, ¿sí? Y segundo, da razones para justificarlo. ¿Ya? Lo La que decía palabra, Fabio, lo que doctor. decía don David. Pacheco. Sí, bueno, usted decía que en cuanto a los tres retos, pues que demuestran, ¿no? Yo he podido evidenciar que lo primero que demuestran en los tres retos, que no solamente es pues citar una norma, sino que equivale primeramente a argumentar, ¿no? Por tanto, pues una decisión jurídica que sea por parte de la universidad, esta debe ser siempre de calidad y debe ser lógica. Estamos hablando que estaba enferma, tenía los documentos de respaldo. Entonces, y eso significa que debe basarse en hechos probados, ¿no? Interpretar las normas, en todo caso, conforme a la Constitución también. No nos olvidemos que cualquier norma, reglamento y demás, no tiene que estar en contra de la Constitución. Y desde luego, pues se debe responder con las objeciones relevantes y respetar lo que significa esos límites, esas garantías que controlan. Y justamente estos límites que controlan el poder están establecidos en la Constitución. Por tanto, estos autores, los 5 actores que hacen referencia, o sea, podemos ver que nos ofrecen respuestas incompatibles, o sea, todas tienen un criterio para complementar y sobre todo de distinguir en todo caso una verdadera motivación en cuanto a una simple apariencia de poder fundamentarlo, ¿no? Entonces, ese sería mi criterio, doctor. Perfecto. Muy bien. Totalmente de acuerdo. Entonces creo que coincidimos todos. En todos los casos, primero había alguien que tomaba una decisión y segundo que daba razones para justificarla. Y precisamente ese ha sido o es nuestro objeto de estudio esta noche. No preguntarnos solamente qué decidió la autoridad, sino preguntarnos cómo justificó esa decisión y qué tan buenas son las razones que él ofreció. Y esa diferencia es fundamental. En nuestra vida profesional, nosotros vamos a encontrar permanentemente resoluciones, sentencias, informes, decisiones administrativas y argumentos de abogados que parecen jurídicos porque tienen artículos o porque citan artículos, principios, jurisprudencia y un cierto lenguaje técnico. Pero una de las enseñanzas principales de esta noche, de esta sesión, es que utilizar lenguaje jurídico no significa necesariamente argumentar bien, ¿ya? En este primer reto, donde teníamos una decisión que dice en esencia que el estudiante debe ser sancionado porque sus críticas afectaron el prestigio de la universidad y la universidad tiene competencia para sancionar y la libertad de expresión no es absoluta. ¿Había razones? Sí. ¿Pero eso significa que las razones eran suficientes? No necesariamente. Y ese es principalmente el primer aprendizaje. Una argumentación no se vuelve buena simplemente porque contenga razones. Las razones también deben justificarse. Por ejemplo, decir que la libertad de expresión no es absoluta puede ser jurídicamente correcta, pero de esa afirmación no se desprende automáticamente que cualquier crítica pueda ser sancionada. Todavía ahí nosotros debemos responder qué expresión concreta produjo la afectación, qué norma permite restringirla, qué derecho está involucrado, qué finalidad persigue la restricción, por qué corresponde precisamente esa sanción. Y es por eso que comenzamos a mirar el problema utilizando las primeras lentes teóricas que nos dan estos estudiosos. Por ejemplo, Alexis, ahí nos lleva a preguntarnos, ¿puede esta decisión
justificarse racionalmente mediante razones que puedan ser examinadas y defendidas? La pregunta que nos hace Alex. Y Perelman nos plantea si son estas razones suficientemente aceptables y persuasivas ante una audiencia jurídica razonable. Y ya McCorney nos plantea si la decisión es consistente, si es coherente con el ordenamiento y qué consecuencias tendría si nosotros utilizaríamos ese mismo criterio para resolver casos semejantes. Entonces, este primer reto nos muestra o nos enseña a no conformarnos con encontrar razones. Ojo, tenemos que evaluar la calidad de las razones. El primer objetivo que buscamos con esta primera práctica, ¿ya? Poder entender eso, que no debemos conformarnos solamente con encontrar razones, sino tenemos que evaluar la calidad de las razones. Las tres preguntas, la de Alexis, la de Perelman y de McCorney, nos apuntan a eso, ¿ya? Primer elemento. En el segundo reto, donde cambiamos la dinámica y nos convertimos en juez, aquí aparece algo más interesante todavía. Aquí tenemos una regla aparentemente clara, directa. ¿Ya? 3 inasistencias consecutivas producen la pérdida del derecho al examen, ¿sí? No hay donde equivocarse. Y tenemos un hecho igualmente claro. La estudiante tuvo esas 3 inasistencias. Regla, 3 inasistencias, pérdida del examen. Hecho, María tuvo 3 inasistencias. Conclusión, hablando el esquema, ¿no? Regla, hecho, conclusión. Conclusión, María pierde el derecho al examen. ¿Este razonamiento parece funcionar? Aparentemente sí. Y esto nos lleva a la sesión 1, desde el punto de vista de la justificación interna, ¿sí? La conclusión parece derivarse de las premisas, como veíamos en la sesión 1. Pero, ¿qué dato transformó el problema? El problema es que el día que ya la red está abierta, ¿no? Porque ¿Qué dato transformó el problema? David Estuvo hospitalizado. La hospitalización. Certificativo Entonces, médico. Exacto. La hospitalización transformó el problema. Y aquí empezamos a descubrir algo fundamental de la argumentación jurídica. Un hecho puede cambiar completamente la manera en que debemos interpretar y aplicar una regla. ¿Sí? La regla fue diseñada para tratar exactamente igual al estudiante que falta injustificadamente y al estudiante que está hospitalizado. No necesariamente. ¿Existe una excepción? Ahí hay que verificarlo. ¿Cuál es la finalidad de la regla? Hay que interpretarla. ¿Aplicarla automáticamente produce una decisión jurídicamente injustificable? Hay que argumentarlo. Entonces, eso es lo que diferencia la aplicación mecánica de una norma, de una verdadera argumentación jurídica. Y aquí es donde aparecen las teorías. Aquí aparece Atienza. Atienza nos podría decir, o nos ayuda mucho a comprender este problema, porque nos permite mirar la argumentación desde diferentes dimensiones. ¿La conclusión se deriva de las premisas? Formalmente sí. ¿Y materialmente son buenas las razones utilizadas? ¿Las premisas están suficientemente justificadas? Y pragmáticamente, ¿cómo se construye, cómo se comunica y defiende esa argumentación frente a quienes participan en la práctica jurídica? Entonces, una decisión puede parecer perfectamente ordenada formalmente y, sin embargo, presentar graves problemas cuando examinamos la calidad de sus razones. Y también entra Ferrajoli. Ya Ferrajoli, con su teoría, nos obliga a introducir otra pregunta fundamental. ¿Cuáles son los límites jurídicos del poder? Y nosotros podemos plantearlo así en este caso. Una universidad puede tener competencia para sancionar. Un juez tiene competencia para dictar sentencia. Una autoridad administrativa tiene competencia para adoptar determinadas decisiones. Pero tener competencia no significa poder decidir de cualquier manera.
¿ya? La actuación del poder debe respetar las normas superiores, los derechos fundamentales, las garantías, el procedimiento, los límites establecidos por el ordenamiento. Entonces, este segundo reto nos enseña que aplicar una regla no elimina la necesidad de argumentar, ¿ya? Al aplicar la regla, debemos siempre argumentar. Y el último caso, es el desafío final. Perdón, un segundito. El desafío final. Donde deberíamos integrar los 5 autores y tomar una sola decisión y mirarlo de las 5 perspectivas. ¿Por qué le planteé esto? Porque las teorías que hoy día vimos, las 5 teorías, no tienen que verse simplemente como 5 autores que debemos memorizar o aprendérnosla para un examen. Quiero que ustedes empiecen a verlo a estas 5 teorías como 5 lentes, ya que nos permiten hacer preguntas diferentes frente a una decisión jurídica. ¿Ya? Podemos construir una síntesis de esta forma, por ejemplo. Cuando pienso en Alexis, pregunto, ¿esta decisión puede justificarse racionalmente? Cuando pienso en Perelman, ¿estas razones pueden obtener razonablemente la adhesión de la audiencia a la que se dirige la argumentación? Cuando pienso en McCormick, ¿la decisión es consistente? ¿Es coherente? ¿Es defendible considerando sus consecuencias? Cuando yo pienso en Atienza, me nace la pregunta, ¿cómo funciona esta argumentación en sus dimensiones formal, material y pragmática? Cuando pienso en Ferrajoli, ¿el ejercicio del poder está respetando los derechos, las garantías y los límites jurídicos? ¿Se dan cuenta? Ninguna de estas preguntas es inútil. Una misma sentencia puede superar una de estas preguntas y tener dificultades frente a otra. Precisamente es que las teorías van enriqueciendo nuestro análisis, ¿ya? Entonces es fundamental poder entender, y la idea de esta práctica era poder entender eso. Y aquí volvemos y quisiera volver a la primera pregunta que hicimos en la primera diapositiva, ¿se acuerdan? Cuando hablábamos que 2 jueces utilizaban normas y jurisprudencias iguales, pero tenían distintas decisiones, ¿no? ¿Ya? Si 2 jueces utilizan normas y jurisprudencias, ¿cómo podemos determinar cuál argumento era mejor? Nos preguntábamos al principio. Entonces hoy día ya nosotros sabemos que no podemos determinarlo simplemente contando cuántos artículos citó, sino tampoco cuántas sentencias mencionó, ni observando cuál sentencia es más larga, ni siquiera preguntándonos únicamente cuál de las 2 conclusiones coincide con nuestra opinión personal. Tenemos que examinar las razones. Tenemos que reconstruir el razonamiento. Tenemos que identificar sus premisas, comprobar cómo llega a la conclusión y analizar si las razones utilizadas son jurídicamente pertinentes, son suficientemente justificadas, coherentes con el ordenamiento y respetuosas de los derechos y garantías, ¿ya? Y vean, jóvenes, que la sesión 1, la de ayer y la de hoy, no son temas separados. ¿Qué nos preguntábamos ayer? ¿Cómo construimos el argumento? ¿Se acuerdan? Premisa normativa, premisa fáctica, conclusión. También veíamos la justificación interna. La conclusión se deriva de las premisas. ¿Por qué debemos aceptar esas premisas? La justificación externa. Y ahora, en esta segunda sesión, profundizamos en esa segunda pregunta. ¿Qué hace que las razones utilizadas sean buenas jurídicamente?
Y aquí aparecen las teorías contemporáneas. ¿Ya? Entonces la sesión 1 era construir el argumento. La sesión 2, evaluar la calidad de sus razones. Y ya en la sesión 3 vamos a interpretar y justificar constitucionalmente esa decisión. Hasta ahora hemos visto cómo se construye y se reconstruye un argumento, y en esta estamos viendo a través de las teorías como herramientas la capacidad para evaluar la calidad de las razones. Y ya la tercera es donde vamos a interpretar y justificar desde un punto de vista constitucional la decisión, porque todo esto adquiere una importancia especial cuando nosotros trabajamos en derecho constitucional. ¿Por qué? Porque muchas veces nuestras normas constitucionales no funcionan simplemente como reglas cerradas, del tipo, si ocurre A, necesariamente va a suceder B. Trabajamos nosotros con conceptos como dignidad, igualdad, libertad de expresión, privacidad, debido proceso, seguridad, interés general, razonabilidad, proporcionalidad. Entonces, cuando una autoridad dice, voy a restringir este derecho porque existe interés general, todavía no termina su argumentación. Al contrario, ahí comienza nuestra tarea de control. Y ahí tenemos que preguntarnos, ¿qué interés general? ¿Qué hechos lo demuestran? ¿Qué derecho está restringiendo? ¿Cuál es la intensidad de esa restricción? ¿Existen otras alternativas? ¿Por qué esta medida? ¿Por qué da esta intensidad? Entonces, la Constitución no elimina la argumentación. La Constitución la exige. ¿Ya? Y por último, yo quiero que ustedes, como advertencia, recuerden que tengan cuidado con determinadas frases que aparecen frecuentemente en las sentencias o en decisiones jurídicas. Algunas, por ejemplo, que se me viene a la cabeza, libertad de expresión es absoluta. Debe protegerse el interés general. La autoridad tiene competencia. Así lo establece la jurisprudencia. La medida es proporcional, debe garantizarse la seguridad jurídica. ¿Son frases jurídicas? Sí, son frases jurídicas. Ahora, ¿resuelven por sí solas un caso? No, no lo resuelven. Cada una de estas afirmaciones necesita ser conectada con los hechos y suficientemente justificadas para sostener la conclusión. Ojo, esas afirmaciones, vuelvo a repetir, recuerden siempre, deben ser conectadas con los hechos y suficientemente justificadas para poder sostener esa conclusión a la que nosotros queremos llegar. Quiero cerrar esta segunda sesión con 5 ideas muy concretas y que quede claro para todos nosotros. La primera, una conclusión sin razón. Una conclusión sin razón es solamente una afirmación. ¿Ya? Segunda idea, tener razones no significa necesariamente tener buenas razones. Tercera, una argumentación lógicamente correcta todavía puede contener premisas deficientemente justificadas. Cuarta idea, citar normas, citar principios, citar jurisprudencias no sustituye la obligación de explicar por qué son relevantes para el caso. Y la quinta, cuanto mayor es la afectación de derechos fundamentales, mayor importancia adquiere la calidad de la justificación de la decisión. ¿Ya? Entonces, manejemos estas ideas y sobre todo tomemos en cuenta que el derecho no consiste únicamente en conocer normas. Si fuera así, bastaría con encontrar el artículo correspondiente y leerlo. La práctica jurídica nos enfrenta a hechos discutibles, a normas que necesitan interpretación, derechos que pueden entrar en tensión, precedentes que debemos reconstruir y decisiones del poder que necesitan ser controladas. Por eso necesitamos argumentar, ¿ya? Por eso es necesario conocer la argumentación. Por eso es necesario tener una buena argumentación jurídica, porque una buena argumentación jurídica exige razones que puedan ser examinadas, discutidas, defendidas y controladas.
Y aquí aparecen las 5 herramientas que hoy estamos conociendo. La de Alexis, la de Perelma, McCormick, Atienza y Frijoli. Nos ofrecen ellos estas herramientas distintas, 5 lentes distintos, para poder realizar ese control. ¿Ya? No quiero que recuerden solamente sus nombres, quiero que recuerden las preguntas que cada uno de ellos nos enseña a formular en las prácticas que nosotros hemos hecho. Entonces, cuando mañana ustedes tengan una sentencia delante, no se conformen solamente en preguntar ¿qué decidió el juez? Sino pregunten ¿por qué lo decidió? ¿Qué razones utilizó? ¿Esas razones son suficientes? ¿Son coherentes? ¿Qué consecuencias producen? ¿Respetan los derechos y garantías? ¿Pueden ser defendidas racionalmente? Cuando nosotros empezamos a utilizar esas preguntas, dejamos de ser simples lectores de decisiones jurídicas y comenzamos verdaderamente a analizarlas y a evaluarlas jurídicamente. Y ese es precisamente el objetivo de esta segunda sesión. Empecemos nosotros a salir de ese espacio de lectores de decisiones jurídicas y empecemos a analizarlas y evaluarlas jurídicamente en base a lo que estamos hoy día tocando. Entonces, en derecho la autoridad puede tomar una decisión, pero no nos olvidemos que es la argumentación la que debe justificarla. ¿Ya? Y hasta aquí ya nosotros sabemos construir un argumento. Hoy día espero que ya también esta sesión nos ayude a evaluar la calidad de las razones. Y la tercera pregunta, que es para mañana, va a ser todavía más interesante. ¿Ya? Cuando una norma admite más de una interpretación, ¿cómo justificamos constitucionalmente que una interpretación es preferible a otra? Ese es nuestro desafío para mañana en la noche. Consultas, jóvenes, dudas. ¿Está claro? ¿Alguna duda? ¿Comentario? ¿Están calladingo? ¿O estoy solito en la plataforma? Atento a su clase, doctor. Todo Todo claro, bien, doctor. doctor. Claro. No, listo. Todo está bien, doctor. Muy entendido, muy claro, muy transparente. Doctor. Ya, muy bien. Entonces, esa era la idea de esta clase de la práctica, que podamos entender, ya que podamos entender eso, ver la importancia. Primero, ayer vimos cómo se construye un argumento, y hoy día estamos tratando de evaluar la calidad de las razones, ¿ya? Entonces, no olvidemos eso, que en derecho la autoridad puede tomar una decisión, como hemos visto aquí en la práctica, pero es la argumentación la que debe formularlo, ¿ya? Y cuando nosotros nos hagamos esas preguntas, a formular esas preguntas que les dije, que vamos a pasar de ser lectores a convertirnos en personas que analizan y evalúan jurídicamente una sentencia. Ya espero que les haya servido estas teorías, que las podamos utilizar no por los nombres de ellos, sino como herramientas que nos permitan realizar, digamos, ese control, ¿ya? De una buena argumentación. Porque entendemos que una buena argumentación jurídica exige razones, ya que puedan ser examinadas, discutidas, defendidas y controladas. ¿Listo, jóvenes? Son las 9:30. Sí, doctor. 9:30. Tenemos Sí. media horita más para que puedan enviar el trabajo a la plataforma y ahí cerramos la clase. ¿De acuerdo? Son y Pero 28, podemos. doctor. 28. Está bien, Tenemos doctor. 32 minutos. Entonces nos despedimos de aquí del Zoom y queda la plataforma con 32 minutos más para que puedan enviar sus trabajos hasta las 10. ¿De acuerdo? Está bien, De doctor. Muchas acuerdo, gracias. doctor. Gracias. ¿Ninguna pregunta, ninguna duda? Está bien, Estamos, doctor. Muchas gracias. doctor, estamos Todo listos claro, para el Le doctor. examen que va a ser agradecemos, virtual. le agradezco mucho, doctor. Muchas gracias, Gracias. doctor, por la tolerancia, por ese también Gracias, doctor. lapso de tiempo para entregar los trabajos. Muchas gracias, doctor. Perfecto. Nos vemos mañana a la misma hora. Gracias, jóvenes. Doctor, Bueno, muchas gracias. Doctor, muchas gracias porque el examen va a ser virtual. Mañana, doctor.
Gracias, doctorcito, porque el examen va a ser virtual, Giovanna.